Es el 7 de noviembre de 1623. Nos encontramos en las profundidades del castillo de Vincennes, una fortaleza imponente a las afueras de París. En las entrañas de este bastión, donde la luz del sol nunca llega, un hombre yace encadenado en una celda tan angosta que apenas puede moverse. Su nombre es Antoine de Chabrol, un escribano de baja cuna que, hasta hace unas semanas, vivía una vida tranquila redactando documentos para los comerciantes de la ciudad, pero ahora, atrapado en una mazmorra subterránea conocida como Oubliette, Antoine enfrenta un destino que pocos pueden imaginar. Este no es un simple calabozo, es un pozo de oscuridad absoluta, un lugar diseñado para borrar a las personas de la existencia. El Oubliette, cuyo nombre proviene del francés oublier, olvidar, es un abismo donde los prisioneros son arrojados para desaparecer, condenados a languidecer entre ratas, frío y silencio, hasta que la muerte o la locura los reclama. Antoine no sabe por qué está aquí. Nadie le ha explicado los cargos en su contra, y los guardias que le arrojan mendrugos de pan mohoso a través de una trampilla no pronuncian palabra alguna. La única certeza es que ha sido traicionado, posiblemente por un rival envidioso o un noble al que ofendió sin saberlo. En su desesperación, Antoine intenta gritar, suplicar, negociar, pero sus palabras se pierden en las paredes húmedas de piedra. En menos de un mes, su mente comenzará a fracturarse, sus recuerdos se desvanecerán y su identidad se disolverá en la negrura. Pero lo más aterrador no es la muerte que le espera, sino el olvido absoluto que el Oubliette impone. ¿Quién era Antoine de Chabrol? ¿Por qué fue condenado a este infierno? Y, sobre todo, ¿por qué un castigo tan cruel como el Oubliette fue utilizado en tantas épocas y lugares para borrar a las personas de la historia? Antoine de Chabrol no era un hombre importante. A sus 32 años, vivía en una modesta casa en el barrio de Le Marais, donde pasaba sus días copiando contratos y cartas para los mercaderes de París. Era conocido por su caligrafía impecable y su discreción, cualidades que lo hacían valioso para sus clientes. Pero en la Francia de Luis XIII, un reino marcado por intrigas políticas y luchas de poder, incluso un hombre común podía convertirse en un peón en un juego mortal. Todo comenzó con un encargo aparentemente rutinario: redactar un testamento para un noble menor, el barón de Montreuil. Sin saberlo, Antoine se vio envuelto en una disputa entre el barón y un poderoso consejero del rey, el cardenal Richelieu. El testamento, que distribuía las tierras del barón entre sus herederos, contenía una cláusula que desheredaba a un primo lejano con conexiones en la corte. Este primo, furioso, acusó a Antoine de falsificar el documento por orden del barón. Aunque no había pruebas, la acusación fue suficiente para que Richelieu, siempre atento a cualquier oportunidad para consolidar su poder, ordenara el arresto del escribano. Una noche, mientras Antoine regresaba a casa, fue interceptado por soldados reales. Sin explicaciones, lo encadenaron y lo llevaron al castillo de Vincennes, donde fue arrojado al Oubliette sin juicio ni cargos formales. El Oubliette del castillo no era una celda común, era un pozo excavado en la roca de apenas 1 metro de ancho y 5 metros de profundidad, con una única trampilla en la parte superior. No había ventanas, ni antorchas, ni muebles, solo oscuridad, humedad y el eco constante del agua goteando desde las paredes. Antoine, al ser bajado por una cuerda, sintió el aire viciado llenar sus pulmones. Sus gritos iniciales resonaron sin respuesta, y pronto comprendió que estaba solo, abandonado en un lugar donde el tiempo y la esperanza no existían. El Oubliette era más que una prisión.
era una máquina de destrucción psicológica. En la Europa medieval y moderna, las prisiones no eran comunes como lo son hoy. El castigo solía ser rápido y público: azotes, mutilaciones o ejecuciones en la plaza del pueblo. Mantener a alguien encerrado durante años era costoso y poco práctico, reservado para enemigos políticos, nobles caídos en desgracia o aquellos cuya existencia debía ser borrada. El oubliette llevaba este concepto al extremo. No se trataba solo de castigar, sino de eliminar toda huella de una persona, como si nunca hubiera existido. Antoine, atrapado en su pozo, enfrentó condiciones que desafían la comprensión. La oscuridad era absoluta, un negro tan denso que sus ojos nunca se adaptaban. Intentó contar los días, marcando la pared con una piedra, pero pronto perdió la noción del tiempo. El frío era implacable, con temperaturas que apenas superaban los 5 grados centígrados en invierno. La humedad empapaba su ropa, y el musgo viscoso que cubría las paredes le irritaba la piel. El suelo, cubierto de agua fétida que llegaba hasta sus rodillas, estaba lleno de desechos y restos de otros prisioneros. Las ratas, atraídas por el olor, lo mordían mientras intentaba dormir, apoyado contra la pared para no hundirse en el lodo. La comida era escasa: un trozo de pan duro y un frasco de agua turbia que los guardias arrojaban cada pocos días. Antoine aprendió a racionarla, pero el hambre lo debilitaba y la sed lo torturaba. Peor aún era el silencio. No había voces, solo el sonido de su propia respiración y el correteo de las ratas. En esa soledad absoluta, su mente comenzó a desmoronarse. Al principio, hablaba consigo mismo, recitando poemas o rezando para mantenerse cuerdo. Pero con el tiempo, las palabras se volvieron incoherentes y las alucinaciones tomaron su lugar. Creía ver sombras moviéndose en la oscuridad, escuchar susurros que no existían. En un momento de desesperación, intentó escalar las paredes, pero solo logró cortarse las manos con la roca afilada. Antoine no estaba completamente solo en su sufrimiento. En el castillo, un guardia joven, Philippe, sentía lástima por él. Aunque tenía órdenes estrictas de no hablar con el prisionero, Philippe a veces dejaba caer un mendrugo extra de pan o susurraba una palabra de aliento al abrir la trampilla. Antoine, aferrándose a este pequeño acto de humanidad, le suplicó que llevara un mensaje a su hermana, Claire, quien vivía en París. Le pidió que le dijera que estaba vivo y que necesitaba su ayuda para apelar al rey. Philippe, conmovido, prometió intentarlo. Sin embargo, la compasión de Philippe tuvo un costo. Otro guardia, leal a Richelieu, lo descubrió y lo denunció. En lugar de castigar a Philippe, Richelieu decidió usarlo para enviar un mensaje. Ordenó que Antoine fuera sacado del oubliette, no para liberarlo, sino para interrogarlo nuevamente. Los soldados lo subieron, cegado por la luz tras semanas en la oscuridad. En una sala iluminada por antorchas, Richelieu en persona lo confrontó. El cardenal, con su voz fría y calculadora, le ofreció un trato. Si confesaba haber falsificado el testamento y acusaba al barón de Montreuil de conspirar contra el rey, sería liberado. Antoine, débil y desesperado, aceptó, pensando que era su única oportunidad de escapar. Pero Richelieu no tenía intención de cumplir. Una vez que Antoine firmó la confesión, fue devuelto al oubliette, esta vez con grilletes que le impedían moverse. El barón de Montreuil, furioso por la acusación, fue arrestado, pero su influencia en la corte le permitió librarse del castigo. En cambio, Antoine se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Richelieu ordenó que permaneciera en el oubliette hasta su muerte, asegurando que su traición al barón justificara su destino. Philippe, devastado por la culpa, fue enviado a otra fortaleza,
y Claire nunca recibió el mensaje de su hermano. El oubliette no mataba rápidamente. Antoine, atrapado en su pozo, sobrevivió durante meses, aunque su cuerpo y mente se deterioraban. La inanición lo debilitó hasta el punto de que apenas podía moverse. Las infecciones, causadas por las heridas de las ratas y el agua contaminada, se extendieron por su cuerpo. La hipotermia lo hacía temblar constantemente, y sus articulaciones, inflamadas por la humedad, le causaban un dolor insoportable. Pero el verdadero tormento era psicológico. La falta de estímulos lo sumió en un estado de paranoia y alucinaciones. Creía que los guardias lo vigilaban desde arriba, que las ratas conspiraban contra él. En sus momentos más lúcidos, intentaba recordar a su familia, pero incluso esos recuerdos se desvanecían. Los psicólogos modernos han estudiado los efectos del confinamiento solitario y los resultados son escalofriantes. Después de solo unos días sin contacto humano, las personas desarrollan ansiedad, insomnio y alucinaciones. En el oubliette, donde no había luz, sonido ni espacio para moverse, estos efectos se multiplicaban. Antoine probablemente perdió la capacidad de distinguir entre la realidad y sus visiones. En sus últimos días, se dice que cantaba canciones infantiles, hablaba con las paredes o simplemente permanecía en silencio, con la mirada perdida en la oscuridad. Cuando finalmente murió, en la primavera de 1624, su cuerpo fue retirado y enterrado en una fosa sin nombre. Nadie lloró su pérdida, y su nombre fue olvidado, exactamente como el oubliette pretendía. El caso de Antoine no fue único. El oubliette, aunque raro, se usó en toda Europa durante la Edad Media y el Renacimiento. En el castillo de Warwick, en Inglaterra, un pozo conocido como el agujero del olvido albergó a prisioneros políticos durante el reinado de Enrique VI. En Escocia, el castillo de Hermitage tenía una mazmorra similar, donde los traidores eran arrojados sin esperanza de rescate. En Italia, los dogos de Venecia usaban los pozzi, pozos, bajo el palacio ducal para deshacerse de sus enemigos. El oubliette también aparece en otras culturas. En el Imperio Otomano, los rebeldes eran encerrados en pozos similares, a menudo con serpientes o escorpiones para aumentar su sufrimiento. En Japón, durante el periodo Sengoku, los samuráis desleales eran arrojados a mazmorras subterráneas llamadas mushiburo, baños de insectos, donde morían lentamente entre alimañas. Estos castigos, aunque variaban en detalles, compartían el mismo objetivo: borrar a la víctima de la existencia, no solo físicamente, sino también de la memoria colectiva. ¿Por qué el oubliette era tan efectivo? En primer lugar, su diseño garantizaba un sufrimiento prolongado. La falta de luz, espacio y comida destruía el cuerpo, mientras que el aislamiento aniquilaba la mente. En segundo lugar, su secretismo lo hacía ideal para eliminar a enemigos sin dejar rastro. No había registros, ni juicios, ni testigos. Finalmente, el oubliette tenía un poder simbólico. Al encerrar a alguien en un pozo, se lo despojaba de su humanidad, reduciéndolo a un eco en la oscuridad. En un mundo donde la identidad y el honor eran todo, este borrado era el castigo definitivo. La historia de Antoine de Chabrol es una ventana a la crueldad de una época donde el poder se ejercía sin piedad. El oubliette no solo castigaba el cuerpo, sino que desmantelaba la esencia misma de una persona. Antoine, un hombre común atrapado en las intrigas de los poderosos, fue borrado de la historia, su nombre perdido en las sombras de Vincennes. Pero su sufrimiento, aunque olvidado por el mundo, nos recuerda la fragilidad de la justicia y la brutalidad del olvido. Hoy, el oubliette
sigue siendo un recordatorio de cómo el aislamiento puede destruir. En prisiones modernas, el confinamiento solitario reproduce, en menor escala, los horrores de estas mazmorras. En 2019, un informe de la ONU señaló que el aislamiento prolongado puede causar daños psicológicos irreversibles, un eco de lo que Antoine y otros sufrieron siglos atrás. La próxima vez que escuches sobre alguien que desapareció sin dejar rastro, piensa en el oubliette, el infierno oscuro donde los hombres morían olvidados. Suscríbete si te gustó el video y comparte para que más personas descubran estas historias de castigo, poder y tragedia.